Amigos, bienvenidos a mi canal. Analizaré el capítulo 271 por ti. En este episodio, Yaman y Shihar revisan este desagradable incidente entre ellos con tristeza y pesar. Mientras tanto, Frat llama a Shihar y le pregunta cómo está. Shihar dice que está muy triste en este momento y que no está en condiciones de hablar. Mientras tanto, la tía Saltan cuenta lo que les pasó a Duigu y Ali en la comisaría. Semra está en manos de los hombres. No tiene más remedio que llorar. ¿Podrán Duigu y Ali salvar a Semra? Más tarde, Shihar llega a la mansión de Yusuf. Le pregunta a Yusuf que quiere ir a Melek. Yusuf dice que no quiere ir. Duigu y Ali comienzan a buscar a Semra. Vino a la mansión de Yaman. Zenger le dice que Shihar está en la mansión. Yaman está en un estado de arrepentimiento. Shihar está en la habitación de Yusuf y Yaman está en la puerta. Shihar cierra la puerta a la cara de Yaman. Keinan está observando lo que sucede desde su habitación de manera disimulada. Keinan cree que su plan está funcionando. Yaman dice que Keinan es responsable de todo lo que sucede. Semra se encuentra en una situación difícil en manos de los hombres. Dice que su otra hija es policía y los hombres entran en pánico. Semra se encuentra en una situación difícil, pero confía en Duigu. Duigu y Ali van al café donde Semra conoció al hombre y le preguntan al dueño del café sobre los hombres y Semra. Sin embargo, cuando el dueño del café dice que no han visto a esa persona, Duigu se enoja y se enoja con el dueño del café. En este momento, Ivo llama y dice que encontraron un rastro en las grabaciones de la cámara. Al examinar los registros, Igbo recuerda que arrestaron a hombres. Mientras intenta salir de la habitación, Semra encuentra la llave, los hombres están fuera de la casa. Se culpan unos a otros. Piensan que la única solución es matar a la mujer, pero el otro no está muy dispuesto a hacerlo. Keinan llama a Nikmi y le dice que siga a Yaman y él comienza a seguir a Nikmi. Semra escapó de la habitación. Los hombres lo siguen. Shihar está con Fikret. Fikret recibe una llamada telefónica. Fikret se entera de que el médico que está buscando ha venido a Bursa y Shihar le dice que se hará cargo de Melek. Zual y Keinan repasan sus planes con café. Semra se deshará de los hombres. Mientras tanto, Duigu y Ali llegan a la comisaría y miran las imágenes. Igbo da información y parten de inmediato. Fikret se encuentra cara a cara con Yaman. Yaman se disculpa con Fikret. Fikret dice que los que están atrasados deben olvidar que están atrasados. Shihar observa desde la ventana. Cuando conoce a Yaman, cierra el telón y dice que Yaman hará las paces sin importar lo que suceda y no importa cuánto tiempo tarde. Duigu y Ali comienzan la operación y buscan a los hombres. Entran en la casa donde está detenida Semra y encuentran el chal de su madre. Shihar se entera de Fikret que Yaman se disculpó y está muy sorprendido. Yaman envía un mensaje. Envía un mensaje para expresar que quiere hablar. Shihar le dice cómo volverán a juntarse, que los vuelve a herir por el rastro de la vieja herida. Duigu y Ali se enteran de que Semra está viva. Yaman espera a Shihar afuera hasta el anochecer. Semra todavía está huyendo. Justo cuando pensaba que se había escapado, tropezó y cayó al suelo y apareció una sombra. Semra está en el suelo pidiendo ayuda y su cabeza da vueltas. Yaman le envía un mensaje de texto a Shihar nuevamente y le pide que lo perdone. Shihar también escribió en su mensaje que no hay compensación por lo que hizo y que ya lo habría perdonado si lo hubiera hecho. Después de que Yaman recibe este mensaje, comienza a cantar frente a la casa. Shihar se emociona frente a esta canción y vuelve a mirar a Yaman desde la ventana. Yaman cree que Shihar se ha ablandado y se dirige a la puerta. Toca la puerta y después de que Shihar piensa un rato, cierra la puerta con llave. Así terminó este capítulo. Si quieres recibir las noticias de nuestra serie Emanet antes que nadie, no olvides suscribirte a mi canal Crítico Positivo y activar las notificaciones. Puede compartir sus opiniones y pensamientos con nosotros en los comentarios.